juegazo de SNES que parecía de PlayStation y casi nadie conoció. ¿Te imaginas un juego de Super Nintendo tan avanzado que al verlo pensarías que está corriendo en una consola de 32 bits? Un título que fusionaba la acción vertiginosa de Contra con gráficos tan pulidos que te hacían dudar si realmente era un juego de la SNES. Y sin embargo, este juego nunca dejó Japón, convirtiéndose en una de las joyas más raras y caras de la historia de esta consola. Párate en 1995, enciende tu Super Nintendo y prepárate para ver un juego que desafía todo lo que pensabas que sabías sobre los 16 bits. Con gráficos y efectos tan sorprendentes, la pregunta que surgirá será, ¿cómo es posible que este juego esté corriendo en una máquina con tanto menos poder que las consolas de la siguiente generación? Este no es un título cualquiera. Hablamos de Rendering Ranger R2 Orcs, un shooter que llevó la SNES al límite de lo imaginable, con explosiones espectaculares, intensas batallas espaciales y efectos visuales que te harían pensar que estás jugando en una consola de 32 bits, como la PlayStation o la Sega Saturn. Sin embargo, a pesar de ser tan impresionante, Rendering Ranger R2 fue prácticamente desconocido por la mayoría. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué misterios se esconden detrás de su lanzamiento limitado? Y lo más importante, ¿cómo puedes jugarlo hoy? Quédate hasta el final de este video, porque esta historia no solo es sobre un juego, sino sobre cómo un título casi olvidado logró desafiar la historia de los videojuegos. Super Nintendo en 1995, una consola al límite. La Super Nintendo estaba en su apogeo en 1995. 5 años en el mercado, aún ofreciendo algunos de los títulos más icónicos y queridos de todos los tiempos. Sin embargo, la competencia estaba comenzando a ganar terreno rápidamente. Ese año Nintendo nos regaló algunas de las experiencias más inolvidables de su historia. Chrono Trigger, un JRPG que se convirtió en uno de los más grandes clásicos de todos los tiempos. Donkey Kong Country 2, que nos mostró cómo los gráficos prerenderizados podían ser llevados a un nivel impresionante. Yoshi's Island, que demostró que los 16 bits aún podían ofrecer coloridos y complejos mundos de plataformas. Aunque estos títulos mostraban lo mejor de lo que la SNES podía hacer, el panorama de los videojuegos estaba cambiando rápidamente. PlayStation 6 y Sega Saturn llegaron con gráficos 3D, y muchos jugadores estaban emocionados por las posibilidades de los polígonos, dejando los juegos 2D como los de la SNES en un segundo plano. El CD-ROM comenzó a ganar terreno como formato de almacenamiento, ofreciendo un mayor espacio para cinemáticas, música de alta calidad y un audio sin precedentes. Nintendo ya estaba pensando en el futuro con el desarrollo de su nueva consola, el Nintendo 64, que prometía revolucionar el mercado con sus gráficos en 3D. La industria estaba evolucionando y muchos creían que la SNES ya estaba lista para ser reemplazada. Pero un grupo de desarrolladores se negó a rendirse. Querían demostrar que la SNES todavía tenía mucha vida por delante. Fue entonces cuando nació Rendering Ranger R2, la creación de Rendering Ranger R2. El cerebro detrás de Rendering Ranger R2 fue Manfred Trenz, un genio alemán que había creado uno de los títulos más aclamados en el género Run and Gun, Turrican. Con su experiencia en el desarrollo de juegos de acción, Trenz tenía la ambición de hacer algo que nunca antes se había visto en la Super Nintendo. Desde el principio, su objetivo fue claro. Crear un juego que empujara a la Super Nintendo más allá de sus límites, llevando a la consola a un nivel visual y técnico nunca antes alcanzado. Implementar gráficos prerenderizados tan avanzados que parecieran sacados de una consola de 32 bits. Combinar dos estilos de juego muy populares, la acción rápida y frenética al estilo de Contra y las batallas espaciales intensas como las de Error Time. Lo que logró Trenz fue un juego impresionante que no solo sorprendió por sus gráficos, sino también por su jugabilidad y diseño, ofreciendo una experiencia única para los jugadores. Gráficos que parecen de una consola de 32 bits. Lo primero que te impactará al ver Rendering Ranger R2 son sus gráficos. Este juego era visualmente impresionante para su época. Los personajes y escenarios se presentaban con gráficos prerenderizados, similares a los de Donkey Kong Country, pero con un estilo mucho más oscuro y futurista, creando una atmósfera única. Las explosiones y los efectos de luz eran tan detallados
que podrían haber pertenecido a un juego de PlayStation o Sega Saturn. Los enemigos no solo eran grandes, sino que sus animaciones fluían con una suavidad impresionante para un juego de SNES, lo que hacía que todo el juego se sintiera mucho más dinámico y realista. Cualquiera que vea este juego por primera vez no podría creer que es de Super Nintendo. Era el tipo de título que hacía pensar que la SNES aún tenía mucho que ofrecer, incluso en una época donde las consolas de 32 bits comenzaban a dominar el mercado. El fracaso de un juegazo infravalorado. Entonces, si Rendering Ranger Ever 2 era tan impresionante, ¿por qué no tuvo el éxito que merecía? Aquí están las razones detrás de su fracaso comercial. 1. Distribución limitada. El juego solo fue lanzado en Japón y se produjeron solo 9.800 copias. Desde el principio se convirtió en una rareza y una pieza de coleccionista. 2. Cero publicidad. A pesar de su calidad, el juego no tuvo el apoyo de marketing que otros títulos de la época. No había comerciales, anuncios en revistas ni casi ninguna forma de promoción, lo que lo hizo pasar desapercibido. Cambio generacional. A medida que PlayStation y Sega Saturn ganaban popularidad, los juegos en 2D comenzaban a ser vistos como cosa del pasado. Las batallas espaciales y los run and gun quedaron opacados por el entusiasmo por los gráficos 3D. Este trío de factores resultó en un título que, a pesar de ser excepcional, quedó enterrado en la historia, hasta que años después la comunidad retro lo redescubrió y lo convirtió en una de las joyas más codiciadas. Así era jugar Rendering Ranger Ever 2. Si eres fanático de los juegos difíciles, desafiantes y llenos de acción, Rendering Ranger Ever 2 es una experiencia que no te puedes perder. Aquí te dejamos lo que te espera en este título. Run and Gun, una acción frenética al estilo de Contra 3, donde los enemigos vienen desde todos los ángulos. Shoot 'em Up, batallas espaciales donde te enfrentas a hordas de enemigos en el espacio exterior, recordando a los grandes clásicos como R-Type. Explosiones y armas masivas. Desde láseres hasta misiles, el arsenal en este juego es digno de una guerra intergaláctica. Jefes gigantescos. Batallas épicas contra enormes enemigos, cada uno con sus propios ataques impredecibles. Curiosidades y datos increíbles. Aquí van algunas curiosidades que probablemente no sabías sobre este juego. El juego originalmente se llamaba Targa, pero se rediseñó a último momento para acercarse más a la estética de Turrican. Debido a la escasa producción, es uno de los juegos más difíciles de encontrar para SNES. El cartucho original de Rendering Ranger Ever 2 puede costar más de $2,000 en el mercado de coleccionistas, y eso lo convierte en un objeto codiciado. El código fuente del juego se perdió, lo que hace que las copias existentes sean aún más valiosas y imposibles de replicar. Ahora cuéntame, ¿habías escuchado de Rendering Ranger Ever 2 antes? ¿Cuál es el juego más infravalorado de SNES según tú? ¿Te gustaría más contenido sobre joyas ocultas de los 16 bits? En Retro Latino no solo hablamos de nostalgia, hablamos de historias que marcaron la historia de los videojuegos. Únete a nuestra comunidad, donde podemos descubrir, recordar y debatir sobre estos títulos que nos hicieron vivir tantas emociones. Déjanos tu comentario, comparte este video y únete a la conversación. Si te gustó este contenido, no te pierdas lo que viene. Seguiremos explorando los secretos mejor guardados de los videojuegos clásicos. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, lo retro nunca muere, solo se vuelve más valioso.